Hola a todos y a todas. Hoy vuelve la sección del Top Plant de la semana. Hoy vamos a hablar de las plantas suculentas. Voy a intentar contaros todo de la forma más estructurada posible. Es verdad que hay muchísimos tipos de suculentas. Con esto quiero deciros que quizá los consejos que os voy a dar no apliquen exactamente igual a todos los tipos, pero sí a la mayoría. Yo soy incapaz, o he sido incapaz, por lo menos hasta ahora, de aprenderme los nombres de todas. Me parece realmente complicado porque hay muchísimas variedades. Es verdad que hay algunas como esta, la Pachyphyllum, bueno, no lo sé, que la llaman piedras de luna. Bueno, pues los apodos a veces son bastante útiles, pero no existen con todas. Entonces, bueno, yo más o menos me voy haciendo con algunas que sí que tengo más claras y el resto pues me las iré aprendiendo con el tiempo. Así que perdonadme si no soy en ese sentido súper científica. Vale, lo primero que os quiero contar es que voy a intentar ir dando consejos desde dos tipos de climas un poco extremos, porque me parece que los cuidados varían muchísimo y todas las personas que me decís que se os dan mal, creo que el problema que tenéis, y os lo digo porque yo también lo he tenido, es que probablemente estemos leyendo información en un sitio que tiene sus cuidados en cuenta desde un tipo de clima. Y creo que cambia muchísimo. Creo que es, o sea, en el caso de todas las plantas, es influyente, pero creo que en este caso es mucho más extremo y es la humedad ambiental. Las plantas obviamente necesitan agua, ya lo sabemos, de riego, las raíces necesitan agua, pero la humedad influye muchísimo en su capacidad para incluso realizar la propia fotosíntesis. De esta manera también os ahorro la explicación científica, pero también influyen en la cantidad de riego que necesitan y en la cantidad de sol que pueden soportar. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso yo cuando os pedí consejos sobre las suculentas más todo lo que he leído, claro, yo me encuentro información contradictoria porque hay gente que me dice, no, a pleno sol todo el día. Gente que me dice, no, que no les dé el sol más que como mucho una horita por la mañana. Claro, las personas que me habéis escrito, por ejemplo, de Tenerife, pues sí, les da el sol todo el día, o incluso el sol, sí, todo el día, o solo la mañana, o solo la tarde, pero sol fuerte y están encantadas. En Madrid, pues quizá hay gente a la que se le fríen. Entonces, como os digo, voy a intentar daros los consejos, o por lo menos lo que yo estoy haciendo, desde los dos ángulos para que veáis la diferencia y cada uno lo adapte un poco a su circunstancia. Empezamos con el riego. Ya sabemos la teoría, que es que hay que esperar a que el sustrato esté del todo seco para regar. Bien, hay veces que me decís, ¿y eso cómo lo sé? Bueno, pues una opción es meter el palito famoso, yo recomiendo por un lateral y si sale seco es que está del todo seco. A mí ese sistema no me suele gustar mucho porque lo del palito me angustia y además he tenido malas experiencias con él. ¿Qué otros dos sistemas tenéis para saberlo? El primero es el peso de la maceta. Sé que esto puede sonar a poco científico y ¿y cómo sé yo cuánto pesa seca y cuánto pesa regada? Vale, pues a la primera igual no lo sabéis, pero ya os digo yo que a la tercera sí se nota. Esta, por ejemplo, que ahora está trasplantada y está sin regar todavía, se nota que pesa menos. Ahora he tenido que coger varias, tanto antes de regar como después, para cogerle el pulso. De verdad que parece poco científico, pero si os acostumbráis a esto es bastante sencillo de ver cuando lleváis varios riegos si le falta o no le falta agua. Hay otra señal y es que las hojas, que son gorditas y que tienen agua en su interior, empiezan a arrugarse un poco. ¿Cuál es el problema de ese síntoma? Bueno, pues que lo podéis confundir con el exceso de riego. Porque en el exceso de riego, ¿qué pasa? Que también las hojas se arrugan. Sin embargo, ahí vais a ver, a mí por lo menos me ayuda ese criterio, si veis que la hoja se arruga y que empieza a estar como de color casi transparente, empieza como a perder color, a estar como acuosa, eso es que ha sido un exceso de agua. ¿Vale? Entonces, digamos que esos son los dos trucos para saber si es por defecto o por exceso. Otra cosa que me he encontrado. Igual que los cactus, sabéis que también hay que esperar a que se seque del todo el sustrato para regar, pueden aguantar largas temporadas sin regar, si se nos pasa. Hombre, el cactus se puede resentir, pero hay muchos que aguantan y nos damos cuenta de que nos hemos quedado cortos. En el caso de las suculentas me da la sensación de que hay muchísima diferencia entre el riego que necesitan cuando hace calor o cuando el clima está muy seco o cuando reciben mucho sol a cuando es invierno y las temperaturas bajan, ¿vale? Bajan mucho o bajen poco, pero hay mucha diferencia. ¿Qué pasa? ¿Yo de qué he pecado siempre? Pues de que como las trataba como un cactus, yo las metía en mi casa, decía, bueno, ante la duda sigo esperando y resulta que las suculentas
necesitan que el sustrato se seque del todo entre riego y riego, pero no nos podemos pasar semanas y meses sin regar si ellas lo necesitan. Entonces, yo os diría, en los meses de calor, finales de primavera, verano, principios de otoño, hay que estar más pendiente de ellas y hay que ver en cuanto se empiezan a arrugar o en cuanto ya no hay sustrato, hay que regarlas. A finales de otoño y durante todo el invierno, cuando las temperaturas bajan, especialmente si las tenéis fuera, dentro también, lo que pasa que dentro al final no pasan tanto frío, hay que espaciar muchísimo los riegos. De hecho, ha habido una persona en la que confío bastante que me ha recomendado que este invierno, que yo las voy a dejar fuera, que no las rieguen todo el invierno en cuanto vengan las temperaturas realmente frías, que van a aguantar perfectamente, que no lo necesitan y que conforme llegue la primavera y empiezan a pasar un poco más de calor y el sol sea más intenso, que ahí retome los riegos. Yo lo voy a hacer así. Lógicamente hay que observarlas. Si yo salgo al invernadero y las veo que se empiezan a arrugar un poco, aunque sea invierno, regaré, porque al final van a estar en un invernadero y van a estar recibiendo mucha luz y de hecho algo de sol directo. Pero en cualquier caso voy a bajar muchísimo los riegos, cosa que en primavera y verano se nota que lo piden muchísimo más. ¿Cada cuánto las riegas? Que esto me lo habéis preguntado mucho. Pues es que por ahora os aseguro que no las he regado, creo que más que una vez, porque en Madrid está lloviendo como cada semana y media, cada 2 semanas. Entonces, como las tengo en la terraza de momento a la intemperie, cada vez que llueve se riegan y de momento están aguantando así, no estoy haciendo nada más. ¿Qué pasa? Que cuando estoy en la playa, que allí tenemos en el jardín suculentas, estas suculentas se mantienen solas todo el año. Nosotros no les hemos puesto riego porque están en una zona del jardín donde no podemos poner riego y se mantienen solas todo el año. ¿Con qué? Pues con la lluvia que cae cuando cae y, como os digo, con la humedad ambiental. Si vivís en un sitio con más humedad ambiental, lo más probable es que tengáis que regar cada menos tiempo, porque el sustrato se secará más despacio, a priori, y porque las hojas, ya os digo, la propia humedad ayuda a que ellas no necesiten agua con tanta frecuencia. Entonces, por eso siempre digo, y en este caso os empezaba diciendo en el vídeo, que es fundamental el clima en el que viváis. Que yo os digo que aprox cada 10 días, 2 semanas, ahora con la temperatura que está haciendo en Madrid a principios de otoño, sí. ¿Que os vaya a servir a todos y a todas? No. Cada uno con su clima tendrá que ir viendo y cogiendo un poco los tiempos de cada cuánto tiempo necesitan regar a las suculentas. Vamos ahora al tema de la iluminación. Como os decía también al principio, no es lo mismo un clima que otro y no es lo mismo unas temperaturas medias que otras. Aquí en Madrid, cuando en julio, en agosto, podemos llegar a los 40 grados al mediodía tranquilamente, yo he tenido alguna suculenta que se me ha quemado. Sin embargo, ahora en otoño, cuando las temperaturas son más suaves y el sol es más flojito, sí que les está dando el sol directo un par de horas al día y están fenomenal. Sé, por contra, como os decía, personas que tenéis suculentas en Cádiz, en Tenerife, en Valencia, que aguantan mucho mejor el sol directo. Yo, sin querer hacer reglas generales, sí que diría que necesitan cuanta más luz, mejor. Si tenéis la suerte de tener una casa que reciba sol directo a primera hora de la mañana o las primeras horas o a últimas de la tarde, creo que eso es ideal para ellas. En el caso de que sea sol de mediodía, lo que me pasa a mí, bueno, pues ya sé que en verano tengo que resguardarlas lo máximo posible o que ese sol les dé muy poco tiempo y el resto del día, bueno, pues que tengan muchísima iluminación, toda la posible, pero no sol directo. Como siempre, hay excepciones, porque conozco personas que las tienen en todo tipo de condiciones y más o menos las tienen bien, pero yo os hablo de las condiciones ideales para las suculentas. Siguiente tema, que también me habéis preguntado mucho, ¿dentro o fuera? Dentro de casa se pueden tener, pero a mí, por mi experiencia, creo que fuera, como todas las plantas, están mejor. Es verdad que las suculentas, además, aunque nos pueda parecer que no, o a algunos nos pueda parecer que no, son plantas muy resistentes que aguantan temperaturas bastante bajas. Eso sí, ante las heladas, que ya os hablo de temperaturas que ronden los 0 grados, no es bueno exponerlas durante un tiempo prolongado. Oye, que es un día que bajan las temperaturas, no pasa nada. Que entra el invierno, como pasa en Madrid, y durante muchos días por la noche las temperaturas bajan de 0 grados, en ese caso conviene resguardarlas. Yo no las he querido meter dentro, no las quiero meter dentro, vaya, porque un poquito de frío les viene bien, porque fuera veo que están muy bien y porque, y bueno, yo de hecho os digo que un poco de frío les viene bien porque incluso acentúan estos colores que tienen que nos gustan tanto, ¿no? Entonces, les he comprado un invernadero, tendré que vigilar este año porque es la primera vez que lo tengo cómo funciona,
pero mi idea es dejarlas fuera, resguardadas del frío. No van a estar como con la temperatura de dentro de casa, es evidente, porque es un invernadero que no deja de tener un plástico encima, pero yo quiero pensar, y por experiencias que me habéis contado en ciudades como Madrid, que van a aguantar muy bien. Tenéis otras opciones como las mantas térmicas de las que ya hemos hablado, o sea, tenéis opciones para resguardarlas. De hecho, hay personas que me han llegado a decir que no les ponen ni siquiera un invernadero, que tienen un porche. Como tienen un porche, las protegen lo máximo posible de estar a la intemperie y que con eso aguantan. ¿Cómo regar? Tenéis varias opciones. Una es, si la maceta tiene agujeros debajo, que esto os lo recomiendo al 200% siempre, y en el caso de las suculentas más, que reguéis por inmersión. A veces me preguntáis que si con maceta de barro se puede. Se puede, lo que pasa que bueno, la maceta se lleva parte del agua, pero bueno, por poderse se puede. Otra opción es con la típica regadera de este tipo, que siempre sabéis que yo la uso un montón, regar alrededor. Es mejor un riego generoso, no con medio vasito de nada, no, generoso, que quede todo bien empapado en el sustrato, dejar que escurra, eso sí, quitar el agua en cuanto se quede ahí, digamos, en el plato almacenada, y a partir de ahí que ella se dosifique, ¿vale? Mejor que ir poquito a poco, porque entonces constantemente va a estar entre que necesita agua y que no tiene agua, y es mejor generoso y hasta que haya que volver a regar. También importante, muchas suculentas, la mayoría, tienen como una especie, parece como de polvito blanco en las hojas. Este polvito a ellas les ayuda a protegerse, es algo que tienen ellas como una barrera natural. Entonces, lo que sí os recomiendo es que no andéis toquiteando las hojas y que en la medida de lo posible, si vais a regar con una regadera, por ejemplo, por eso me gusta a mí esta, para regar por alrededor sin mojarla. Oye, también os digo, no hay que volverse locos, que en la naturaleza, en un jardín, en donde sea, les llueve encima y no necesariamente se estropea la suculenta por eso. Pero bueno, en el caso nuestro, como vamos a poder controlarlo porque lo hacemos con regadera o por inmersión, así les ahorramos el mojarlas y el quitarle esta protección natural de las hojas. Vamos ahora con el tema de los sustratos famosos. Bien, sabéis que digamos, la condición básica o fundamental que debe tener el sustrato de una suculenta es que drene bien, que esté suficientemente aireado. Además hay otro tema, y es que las suculentas no necesitan un sustrato demasiado rico en nutrientes. O sea, tienen que tener unos cuantos, lógicamente, pero no necesita como el de otras plantas verdes, que tiene que ser, o igual los árboles frutales, o sea, que tienen que tener, digamos, muchísimo nutriente, porque enseguida lo absorbe. Entonces le he hecho un sustrato bastante drenante o muy drenante, a mí por lo menos me lo ha parecido cuando lo he probado, y está hecho a base de sustrato para cactus, el que ya te viene preparado, aproximadamente un 40%, ¿vale? Luego un 30, otro 40% diría, y le he dado caña, de perlita, y el resto le he puesto greda volcánica, que son estas piedras un poco gorditas, las tenéis en todos los viveros y en todas las tiendas que tengan cualquier tema relacionado con plantas. Y que además de que también pueden servir de drenaje en el caso de que lo queráis poner en el fondo de la maceta, dejan el sustrato súper aireado. Entonces, de momento me está funcionando fenomenal. Tenéis otras posibilidades por ahí, podéis buscar en internet, pero bueno, yo os digo que lo he probado y que me ha funcionado muy bien. Tema relacionado con el sustrato, porque esto no va solo del sustrato, aunque es parte muy importante, porque además muchas de ellas me venían en un sustrato tremendamente horroroso, o sea que es que se nota ya acartonado, bueno, un horror. Es el tema del material de la maceta en la que ponéis las suculentas. Ya sabéis que aquí siempre yo soy reticente a dar una ley universal, porque creo que el material de la maceta definitivamente viene marcado por el clima en el que vivimos. En mi caso, en Madrid, un clima tan seco, siempre os digo que la maceta de barro como recipiente, porque yo a veces meto la de plástico dentro de la de barro porque es muchísimo más estética, pero plantar directamente en la de barro, en el caso de muchas plantas verdes, a veces para mí ha sido perjudicial, porque es un clima tan seco que la maceta, el barro es poroso, absorbe la humedad del sustrato, y como el clima es tan seco, enseguida el clima seca también la maceta de barro, con lo cual lo que me encuentro es con unas plantas que tengo que andar regando cada 2 por 3. O sea, la diferencia con una maceta de plástico para mí es abismal. ¿Qué pasa con las suculentas? Pues que le estuve dando muchas vueltas, estuve leyendo un montón. Podemos poner de muchos materiales, ¿vale? Ahora os hablaré de 2 o 3 más. Pero ¿qué me pasó antes de decidir qué tipo de maceta? Bueno, pues que yo saqué del sustrato en el que venían, la saqué de la maceta de plástico, la típica que te viene del vivero, y resulta que yo llevaba sin regar como, pues no sé, deciros 10, 15 días, y el sustrato seguía mojado.
Es cierto que el sustrato era malo, o sea que tampoco eso ayudaba, pero claro, la maceta de plástico retiene muchísima más humedad porque no transpira nada, de nada, de nada, de nada. Entonces, en este caso, y teniendo en cuenta que requieren menos riego que una planta verde, he decidido, después de mucho leer, trasplantar a una maceta de barro. Si vivís en un clima húmedo, desde luego yo no tendría duda, porque va a ser lo que mejor haga que el sustrato no se quede húmedo mucho tiempo y lo que más haga que ventile dentro de un orden. En el caso de climas secos, creo que pese a que se van a secar antes, va a compensar, porque todo lo que sea dejar las raíces húmedas muchísimo tiempo, a las suculentas les va a ir mucho peor. Entonces, incluso en climas secos, os recomendaría las de barro, sabiendo que va a hacer que tengáis que regar un poquito más a menudo que con las de plástico. Luego tenéis otras variadas, pueden ser las de cerámica, que esas a veces vienen vitrificadas, con lo cual esas van a transpirar menos. Y esas realmente lo que van a hacer es que de alguna manera tengas que regar con menos frecuencia. También es verdad que las hay no tan vitrificadas, solo cerámicas, y esas lo que tienen es una transpiración intermedia. Obviamente no es la del plástico, que es cero, tampoco es la del barro. También lo he visto recomendado en macetas de madera, que yo lo que pasa es que no tengo ninguna, aparte que no sé hasta qué punto se pueden pudrir con más facilidad, pero la madera aísla muchísimo a las raíces de los cambios de temperatura y digamos que transpira lo justo, ¿no? Ni demasiado ni demasiado poco. Lo que pasa es que yo no me la he querido jugar, aparte que tengo un montón y me da miedo que se pudra la madera con facilidad. Luego están las de cemento, que también son una muy buena opción para ellas. Y si queréis en las de plástico, no quiere decir que no se pueda hacer. O sea, yo he tenido las suculentas en una maceta de plástico mucho tiempo, pero es verdad que van a tardar mucho más en secarse y es verdad que el plástico protege menos de los cambios de temperatura que durante la primavera o el otoño nos puede dar más igual, pero en cuanto hay fluctuaciones a mucho calor o a mucho frío, también se pueden resentir. Entonces, por todos estos motivos, yo he decidido trasplantar todas o todas las que he podido a macetas de barro. Por último, les he puesto estas piedras que veis aquí. Esto, por una parte, es un tema estético. También las hay marrones, se puede poner la propia greda volcánica que os decía del sustrato, también se puede poner por arriba, se puede poner corteza de pino, se pueden poner un montón de cosas. Además de ser un tema estético, como os decía, también ayudan a proteger un poco las raíces de los cambios de temperatura, si las tenéis fuera, pues a que crezcan alguna posible mala hierba. Entonces, bueno, a mí realmente es que me gusta mucho tenerlas así, de hecho las he plantado, o sea, a todas les he puesto estas piedras blancas, pero además de ser un tema estético también va a ser algo bueno para ellas. Es verdad que va a evitar, que también podría ser un arma de doble filo, va a evitar que el agua, o sea, que el sustrato se seque rápidamente. Pero bueno, en mi caso, como las voy a tener fuera siempre el sustrato se seca antes que dentro, sobre todo si tiene una maceta de barro que va a transpirar más. Creo que no les va a venir tan mal, creo que no va a ser algo, digamos, que las vaya a matar, ¿vale? Porque están fuera, van a recibir aire, van a recibir más sol, tienen una maceta de barro que va a transpirar más, bueno, pues porque las piedras retengan algo de humedad, no va a pasar nada. Y hasta aquí el top plant de la semana de las suculentas. Yo sé que hay muchas personas que, como yo decía antes, no habláis suculenta. Yo reconozco que a mí han sido un tipo de planta que me ha fascinado desde hace tiempo, pero como me parecía un mundo aparte y había tenido 2 o 3 y no me había salido muy bien, digamos que las había dejado un poco como aparcadas, ¿no? Bueno, ya me meteré yo en este tema. Es verdad que hace poco pues ya decidí, vamos para adelante y vamos a enfrentarnos a ellas y a aprender y a todo lo que se necesite. A vosotros también os he preguntado mucho. Me ha servido mucho ver que no ha habido dos experiencias iguales. O sea, hay personas que me habéis dicho, oye, pues yo las tengo de esta manera, de esta otra y tengo estos cuidados completamente distintos a los que me decía la siguiente persona. Entonces, por eso os digo que creo que después de mucho leeros, lo que más influye es el tema de la humedad, por supuesto de la temperatura, un poco del tipo de clima, de si las tenéis dentro o fuera. Yo he intentado coger lo que, para mí, las reglas comunes de tanto de un tipo de clima como de otro, aplicarlos a lo que yo conozco, tanto aquí en Madrid como en la playa, y os cuento lo que creo que mejor funciona. De todas maneras, como siempre, os iré contando en stories qué tal van pasando el invierno, cómo van creciendo, cómo las voy propagando, que estoy con eso que me estoy volviendo loca. Y nada, espero que os haya servido de ayuda. Un besito.